Bueno, buenas tardes con todas y todos. Una vez más tenemos un interesante conversatorio en Ecuador Libre Red, el pensamiento libre de los pueblos. Hoy nos acompaña Carlos Pérez, él es presidente de la Ecuarunari y el tema que vamos a abordar es la política minera del gobierno de Correa. Buenas tardes, Carlos. Quiero empezarte preguntando cuál es precisamente la política minera del gobierno de Rafael Correa. Gracias por la invitación. Creo que la política minera del actual régimen se inserta en un capitalismo extractivista que no es solamente del Ecuador, menos de América Latina, sino del mundo entero, y que en ese capitalismo desarrollista, patriarcal, machista, racista, uno de sus tentáculos del capitalismo es el extractivismo. Y la política extractivista no la define en Carón Pérez, se la define en la Bolsa de Valores de Toronto, la definen en el norte, en el imperio, con las multinacionales mineras, que ellas son las que se reúnen cada año, Barrick Gold, Gold Corporation, Hacienda, Río Tinto, entre otras, y ellos dicen cuánto debe costar la onza de oro, dónde hay que hacer actividad minera, en qué puntos están, en definitiva ellos hacen y deshacen. Dentro de eso, sencillamente el régimen de Correa ha sucumbido ante esas tentaciones de la minería y lo que es más, se ha convertido en el mayor promotor del extractivismo y está dando un salto al vacío porque no ha reflexionado él. Primero que no ha abordado síntesis entre lo que fue Rafael Correa candidato, o sea, en el 2006, y lo que es Rafael Correa presidente. Antes era ambientalista, respetuoso de los derechos colectivos, hoy ha saltado a la línea extractivista y no se da cuenta que la minería solo significa pan para hoy, hambre para mañana, y no se da cuenta que toda mina contamina. Pero creo que no solo hambre, sino muchos problemas más, el tema ambiental, el tema de derechos colectivos y el tema de desplazados. Ahí viene la segunda pregunta. ¿Cómo se concibe entonces el tema de la minería a gran escala? ¿Cuáles son los efectos ambientales, sociales, en temas de derechos que ya se vienen planteando en el Ecuador y que además de las experiencias internacionales se han expresado, ¿no? Efectivamente, la mega minería provoca mega impactos ambientales, mega impactos sociales, mega impactos económicos e institucionales. Institucionalmente viene la corruptela por todas partes, se extienden los tentáculos de la corrupción desde los niveles más pequeñitos hasta los más grandes. En términos económicos, después del faenamiento minero, que dura 10, 20 años, a lo mucho, viene el tema de la remediación ambiental. Y no hay dinero que alcance para una remediación ambiental. Por eso es que en el Canadá hay 10.000 minas abandonadas y no se puede remediar por falta de dinero. Solo la mina Montana, que está en Estados Unidos, se requiere más de $600 millones y no hay dinero para remediar. Entonces ahí tenemos el dique de cola, tenemos ahí el caldo de veneno de químicos y toda la porquería que deja la mega minería, que hablar de minería responsable es una auténtica irresponsabilidad. En el tema ambiental no podemos tener márgenes de comparación. Si a la naturaleza le tomó cientos y miles de años de crear esas montañas, esos páramos sagrados, esas lagunas, esas vertientes superficiales, vertientes subterráneas, sistemas lacustres, en fin, hacer que eso se pueda en 10 años arrasar con todo es una insolencia del hombre. Y los impactos no solamente es en el tema del paisaje, es en el tema del agua, que van a secar muchas lagunas, que han secado. El ejemplo de Cajamarca, ahí no hay la laguna Yanacocha, la laguna Pato, la laguna Corazón. El tema del Río Grande en Argentina, donde hubo valores de plomo que sobrepasaban los más de 50 veces el límite permisible de plomo en el Río Grande.
Y así podemos ver los proyectos en Catamarca, en Jujuy, en Santa Cruz, en San Juan, en Argentina, en Guatemala, en Centroamérica, en Canadá, en Estados Unidos, en Indonesia, en todo el mundo. Entonces, la mega minería trae mega impactos. Y lo que usted decía también algo muy importante, viene el despojo de territorios indígenas, viene el desplazamiento. Antes que comience el faenamiento minero en Cóndor Mirador, ya hay una comunidad llamada San Marcos, que es un pueblo fantasma. Solamente ha quedado la capilla, la cancha de uso múltiple y 2 familias, de las más de una docena de familias que existían ahí, y se les disfrazó con la figura de la expropiación y se les sacó a la gente de ahí, a los indígenas de allá. Este rato la cancha de uso múltiple está colmado de maleza vegetal ya inutilizada y encuentra en todas las alrededor o a lo largo de la vía que conduce a Cóndor Mirador propiedad privada abajo ex. Entonces, lo que ha pasado en las otras partes, la minería con esas minería a cielo abierto, que realmente no es a cielo abierto, sino a infierno abierto, con un diámetro de 2 kilómetros y una profundidad de 500, 800 metros, eso es el espejo de lo que podría pasarnos en el Ecuador. Por eso estamos a tiempo para decir, permitimos ese apocalipsis ambiental o queremos aún vivir con chacrita, con agüita, con tierra, con suma causa, con nuestra chacra. Vamos a entrar un poco al tema político en el tema de la expresión de la ley minera, la reforma de la ley minera. Precisamente se acaba de dar en el Ecuador una reforma a la ley minera, y esta, ¿qué plantea? ¿Cómo vulnera derechos? Vulnera el derecho humano al agua, porque, o para comenzar, antes la ley de minería decía que pueden hacerse en áreas determinadas por el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora se elimina esa disposición y se entiende que van a ser en todo el territorio del país. Y los territorios indígenas son los apetecidos por las empresas mineras. Más del 90% de las concesiones mineras están en territorios indígenas. Y esos territorios indígenas están en los páramos, están en las montañas donde hay fuentes de agua. Primera violación. Segunda violación, no se hizo consulta legislativa. Tercero, no se respetan los derechos de la naturaleza. Cuarto, no se respeta el suma causa. 5, no se respetan las prácticas ancestrales tradicionales que tienen las comunidades. En definitiva, se vulneran más de 21 disposiciones, 21 numerales del artículo 57 de la Constitución. Y para avanzar más, antes había que requerirle informes, auditorías, evaluación de impactos ambientales, estudios de impactos ambientales. Hoy se requiere solamente una ficha ambiental para hacer prospección y exploración inicial. Antes era causal de caducidad de una concesión minera que no alteren la calidad del agua o hagan la recirculación del agua. Hoy es causal solamente para suspensión de caducidad. Antes se requería pasar por 10 filtros, hoy por 2 filtros. Antes había regalías anticipadas, hoy ya no hay regalías anticipadas. Antes tenía que dar el 70% de los impuestos a los ingresos extraordinarios. Ahora se elimina eso, no se queda a negociación entre el Estado y las multinacionales. Es decir, es una ley completamente permisible para las mineras, es una ley vendepatria, es una ley integrista, una ley pro multinacionales. Y entrando profundizando en el tema minero, se ha hablado un poco del tema de la minería responsable por un lado de parte del Estado y otra por parte de cuáles son las alternativas si no se tiene minería. Entonces, cuáles son las alternativas para ingresos para el Estado ecuatoriano en este caso. Gracias por la excelente pregunta. No es cuestión de inventar el agua tibia. Costa Rica apostó por el turismo y declaró la moratoria por 10 años a la minería de gran escala. Y sigamos con ese ejemplo. El turismo da divisas astronómicas en España, en Jamaica, en República Dominicana, en Europa, en Costa Rica, en muchas partes del mundo. Primera propuesta. Segunda propuesta, al gobierno del Ecuador, al economista Correa, les repetimos y vamos a seguir repitiendo: si quiere dineros frescos, nacionalice la telefonía celular. Ahí tenemos 5.000 millones de dólares anuales. Lo que la minería, juntando los 5 proyectos estratégicos juntos, no van a llegar a 1.000 millones de dólares. Adicional a eso, las tarifas de telefonía en el Ecuador son las más caras de Latinoamérica.
podríamos bajar la mitad y seguimos teniendo recursos frescos. ¿Qué preferimos? ¿Que se embolsen la plata de los ecuatorianos, dos magnates, entre ellos Carlos Slim, o queremos que ese dinero venga a los ecuatorianos? Yo creo que eso es una propuesta. ¿Por qué no nacionaliza la telefonía celular? Eso tenemos, creo que beneficia a todos, no hay impactos ambientales, no hay conflictos sociales, y si quiere que los movimientos indígenas, campesinos, sociales apoyemos esta propuesta, estaremos en primera fila. Y el otro tema, precisamente, cuando hablamos de movimientos sociales, ambientales, etc., ¿cómo se ha venido planteando la resistencia como un derecho además constitucional? ¿Cómo se ha venido planteando la resistencia en el campo de la minería? ¿Y cómo se lo planteará en el futuro después de la reforma de la ley minera? De varias manifestaciones, de varias formas, reuniones, talleres, asambleas, hemos estado recorriendo el país en los últimos días. Hemos estado en Cotacachi, hemos estado en INTA, grandes asambleas, que la gente está súper consciente y eso nos alegra que haya una madurez ética, política y ambiental de la gente en defender lo que es suyo, sus derechos. Hemos estado en Pacto, en la parroquia Nana Delito, que son parroquias no occidentales de Quito, donde por ventaja, o más bien se pretendió socializar a 10 personas de pseudo dirigentes. La población se reunió y todos le dijeron por dónde vinieron, tengan la bondad de salirse de acá, y les echaron a los representantes de la empresa nacional minera. Y hemos estado recorriendo, estuvimos en Tungurahua con más de 1000 personas hace 8 días. Vamos a estar el pasado mañana en Limón y Danza, estaremos en Bomboiza el fin de semana y estaremos en Saraguro. Estamos pues preparando toda una movilización, articulando las fuerzas. La resistencia no se hace en un día ni un año, la resistencia es de toda la vida, porque nuestros abuelos nos enseñaron que luchando nacimos, luchando vivimos y luchando moriremos. Tú, Carlos, fuiste sentenciado por los delitos de sabotaje y terrorismo. ¿Cómo se está presentando esas amenazas, ese miedo que infunde el gobierno y cómo ha afectado a la organización social? Nosotros tenemos una claridad meridiana en ese tema. Sabemos que ofrendar nuestra libertad es parte de nuestro proceso y de nuestro deber, de nuestro imperativo categórico. Todo lo que tenemos, la tierra sagrada, el agua bendita, eso pertenecía a nuestros abuelos, hoy nos pertenece a nosotros y nos pertenece a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por lo tanto, es prestadito. Y si por defender el agua tenemos que ir a la cárcel, cuantas veces sea necesario, ahí estaremos. No nos va a amedrentar, no nos vamos a aminodarnos jamás, porque sabemos que vamos a triunfar. La resistencia es el único camino que nos queda a los pueblos. Los grandes cambios no van a venir desde Carondelet, desde la asamblea, desde algún iluminado, desde algún mesías. No, esto se forjará desde los pueblos, desde las bases, y solamente el pueblo será quien salga a defender lo que les corresponde. ¿Y qué acciones se están tomando de aquí en adelante para, me refiero a acciones de movilización? ¿Hay algo planteado de aquí en adelante para el tema de la reforma de la ley minera para también frenar las concesiones que se vienen? Bueno, reforma la ley de minería, yo creo que le veo este rato prácticamente un sueño, porque con una asamblea que tiene el control del país no vamos a conseguir. Pero nosotros hemos dicho, con ley o sin ley, la resistencia continúa. Las leyes siempre son las herramientas del poder político para atacar, para pisotear a los pueblos. Y nosotros, a pesar de eso, aquí estamos, de pie, carajo, vamos a defender y vamos a hacer que nos respeten nuestros derechos. Algunos van a decir, papeles de que son dueños ustedes de sus territorios, aquí está nuestra sangre, aquí está nuestro color de la piel. Eso es la mejor prueba de que nos pertenecen sus derechos. Y algo muy importante, nada solo para los indios. Esta lucha, esta resistencia, es no solamente para los indios ni solamente para los ecuatorianos. Es para toda la humanidad y para todo elemento biótico, porque el ser más insolente es aquella persona que se atreve a desafiar las leyes de la naturaleza, como en este caso el extractivismo pretende hacer. Entonces, esta lucha es de todos y por todos. Y precisamente eso, ¿qué mensaje puedes darle a las personas que nos siguen en las redes sociales, que nos siguen en el internet,
frente al tema de cómo organizarse y cómo resistir, frente no solo al tema de la minería, sin duda, sino a todo este tema de los tentáculos que tú hablabas del capital, los tentáculos que vienen no solo en el tema minero, sino petrolero, en el tema de las transnacionales, ahora en el tema de transgénicos, etc. Bueno, decirles que a veces nosotros nos encontramos tan reprimidos, pero hay un rato como en Turquía o en Egipto o en el Brasil que a través de las redes sociales se comunicaron y se destapa esa bomba que estuvo toda esa fuerza reprimida, y eso podría darse en cualquier rato. Desde la visión andina, desde el mundo indígena, decimos somos como el puma dormido. Hay de aquel momento en que se despierta, no hay fuerza que lo pueda contenerlo. Por un lado, y por otro lado, yo creo que a veces nosotros nos sentimos pequeñitos, chiquitos, porque estamos de rodillas. Yo les invito a despertar. No nos embriaguemos, no estemos emborrachados solamente viendo el circo y el pan que nos enseñaron los romanos, y que este gobierno también lo ha aprendido. El circo de los días sábados y el pan que representa esos bonos, el bono claro, de la pobreza, y con eso está nosotros este rato de un sueño profundo. Despertémonos y levantémonos a la vez, porque eso nos va a permitir estar de igual a igual. Yo creo que los estudiantes no podemos tolerar que se nos ponga, que se nos quite el derecho de admisión. ¿Hasta cuándo, jóvenes, que nos pongan ahora que tal fulano puede ir a estudiar medicina y que el otro diga a usted no siga medicina si usted tiene que ser apenas técnico? O sea, nos están diciendo qué tipo de profesionales debemos tener en Ecuador. Yo creo que eso es coartar las libertades, y creo que el pueblo que pierde la dignidad la pierde todo. Por eso es el momento de levantar. Escojamos lo que queremos. Hay dos caminos que nos quedan: el triunfo de la barbarie o el triunfo de la solidaridad mundial. Muchas gracias, Carlos. Creo que algunos temas se nos quedan pendientes. Sabemos que precisamente esta agenda de recorrer el país es muy importante y que estás dedicado a eso. Y yo quisiera finalizar haciendo hincapié en algunas ideas que ha planteado Carlos. El tema de que la lucha es entonces uno de los caminos de victoria, y es algo que debemos llamar a la gente que nos escucha a poder organizarse, solidarizarse, y en estas nuevas relaciones también enfrentar desde la manera de la resistencia a estos tentáculos de la mega minería, del capital y de todos los embates que se nos vienen. Quiero agradecerte una vez más, Carlos. Estas cámaras están abiertas y espero siempre estar en contacto con nosotros desde otros espacios y seguir compartiendo estas experiencias que son siempre alentadoras para el proceso de lucha en el Ecuador. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.